Y ahora vamos a tener una entrevista con la doctora Patricia Larios Francia, quien es docente e investigadora de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Doctora, bienvenida. Doctora, vamos a hablar sobre las competencias humanas y la transformación digital, pero quisiera que primero nos explique qué es el proceso de transformación digital. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la transformación digital, que actualmente escuchamos tanto y esta palabra, ¿no?, es poder incluir dentro de nuestros procesos como empresas, ¿no?, diferentes tecnologías y que nos ayuden a poder hacer las cosas mejor, ya sea a través de la automatización, a través del análisis de datos, ¿no?, a través del uso de diferentes software. Entonces la idea es poder digitalizar en un primer momento y después automatizar, ¿no?, para poder optimizar nuestros recursos. ¿Y qué son las competencias humanas y cómo se vinculan a este proceso de transformación digital? Mira, nosotros justo hicimos una investigación sobre todo lo que era el proceso de transformación digital y se evidenció que la mayoría de las investigaciones existentes hablaban de la parte tecnológica, de la parte de la infraestructura. Sin embargo, no es necesario también la parte de las habilidades blandas, desde la parte del conocimiento, la habilidad para poder, ¿no?, incluir en estos cambios que genera, digamos, un proceso de transformación digital, ¿no?, la comunicación, la habilidad del pensamiento crítico, porque a veces obtenemos datos, pero ¿y esos, qué hacemos con esos datos? Entonces, hay habilidades, ¿no?, en este caso individuales o organizacionales, desde la parte del talento humano, que son necesarias para ir de la mano con el proceso tecnológico. Y en esa línea, ¿cuáles diría que son las competencias humanas más importantes a desarrollar de cara al proceso de transformación digital? Mira, hay dos, digamos, tipos de competencias. Aquellas que son propias del individuo, ¿no?, digamos, todos nosotros que probablemente vamos a incorporar dentro, ¿no?, de un desafío, ya sea un emprendedor que comienza a obtener ¿no?, sus pagos digitales, ¿no?, o una persona que comienza a utilizar plataformas de e-commerce. Entonces necesita, por ejemplo, conocer de manera básica la utilización del hardware y del software, ¿no? Si vamos a un poco ya más avanzado, dependiendo del proceso de las organizaciones, tal vez necesita la parte de la programación, tal vez necesita el tema de analítica de datos, entre otras cosas. Y por otro lado, desde la parte de la organización, es importante también como competencia, ¿no?, humana, que los líderes tengan también el pensamiento a la resistencia al cambio desde ellos, porque la transformación viene, ¿no?, desde la cultura organizacional, que es a veces difícil. Y sobre todo cuando tenemos grupos humanos, ¿no?, y cuando hay brechas generacionales como actualmente lo tenemos, ¿no?, los menores de 30 son nativos digitales, que manejan muy bien toda la parte digital. Sin embargo, las otras personas que son parte de la organización, ¿no?, recién están comenzando a adaptarse, muchos no se han podido adaptar, entonces corresponde al líder ver de qué manera, ¿no?, hace una motivación, un trabajo de equipo, comunicación para que todos puedan adquirir competencias requeridas para poder mejorar el trabajo, ¿no? Es decir, que hay un reto dentro de las instituciones públicas y privadas para poder incluir a sectores de la población que de repente no son nativos digitales. Pero ¿qué se puede hacer en materia de políticas públicas para impulsar el desarrollo de estas competencias que son vitales para el proceso de transformación digital? La capacitación es primordial, ¿no? Y esta capacitación inclusive no solamente viene desde las instituciones académicas, sino la necesidad de las propias personas de autocapacitarse. Entonces, actualmente existen muchas plataformas, ¿no?, donde uno de manera abierta puede obtener capacitaciones en utilizaciones de plataformas, en uso de software, entre otras cosas. Entonces, ahí también viene, digamos, otra cosa importante, ¿no?, que las personas que no somos nativos digitales tenemos que maximizar y autogestionar este conocimiento nuevo para poder ir de la mano con las necesidades actuales. Pero eso también plantea un reto a los modelos de aprendizaje y a los planes de estudios en las instituciones de educación formal, ¿no? Correcto, y inclusive también hacia las informales. Por ejemplo, a nivel de nuestro estado hay diferentes proyectos para poder desarrollar plataformas e-learning. Estas plataformas e-learning desde ya es, ¿no?, en un entorno digital. Y en estas plataformas la idea es que se pueda hacer esta capacitación. APEC tiene justo un gran proyecto para todas las economías de desarrollar una plataforma e-learning totalmente gratuita, ¿no?, en la cual las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas van a poder autodiagnosticarse para ver cómo están en cuanto a su brecha digital. Y de acuerdo a eso poder ver, ¿no?, el campo de la digitalización en marketing, en operaciones, en los procesos comerciales o procesos de recursos humanos, entre otros, ¿no? Entonces hay esfuerzos que se están haciendo actualmente.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de brecha digital? ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que no conocen cómo poder maximizar el uso, por ejemplo, de todo lo que nos utiliza Google. En el Google no solamente tenemos, o en todo lo que son los worksheets, ¿no? Podemos hacer comunicación entre grupos de trabajo, poder hacer las tareas, ¿no? Podemos identificar o tener los documentos de Word o Excel y hacer trabajo compartido. Entonces, tú estás en Trujillo, yo estoy en Lima y tenemos que hacer un trabajo y lo podemos hacer en el mismo momento. Entonces, este trabajo, digamos, ayuda y definitivamente aprovecha, ¿no? Que las personas estén en diferentes lugares. No, por otro lado, digamos, tú dueño de la empresa tienes que viajar, ¿no? Para poder vender. Entonces, si tú tienes a través de tus plataformas o de tus datos, ¿no? Toda la información de las ventas, de la producción, puedes tomar decisiones desde donde estés. Entonces, la digitalización definitivamente incorporando, no dependiendo del tamaño de tu organización, ¿no? Uno tiene que identificar qué tipo de tecnología, qué tipo de capacidades voy a requerir para las personas que vamos a contratar también, ¿no? Claro, existen una serie de barreras y mi siguiente pregunta tiene que ver con esto. O sea, ¿cuáles son las barreras desde el punto de vista del desarrollo de la transformación digital en relación al desarrollo de las competencias humanas? La primera, creo yo que la más importante, a nivel los empresarios somos muy cortoplacistas, ¿no? Cuando hacemos una inversión queremos que el mes siguiente ya tengamos resultados y este proceso de transformación digital no es de la noche a la mañana. No, primero hay que identificar cuáles son nuestras necesidades, qué tipo de tecnología, qué tipo de internet, qué tipo de computadoras, ¿no? Y después la parte soft, o sea, qué perfiles requerimos para cada uno de los puestos. Entonces, desde ahí viene, ¿no? Digamos, esta primera barrera o obstáculo. Y el empresario tiene que, así como tiene una estrategia de negocios, tiene que adaptarla de manera conjunta a la estrategia digital y saber que la tecnología es obsolescente muy rápido. Entonces, por lo tanto, es una inversión continua en la parte tecnológica e infraestructura y en la parte de capacitación también. Por otro lado, una brecha muy grande de los países en desarrollo como nosotros es la brecha en la parte de infraestructura digital, ¿no? Que a nivel del país no tenemos, ¿no? Una cobertura total, ¿no? Por lo tanto, dificulta también los procesos, no solamente el proceso propio de la organización, sino también de aprender, ¿no? Y de hacer el conocimiento hacia todos lados, ¿no? Doctor, usted ha participado en la reunión del Consorcio de Centros de Estudios de APEC aquí en Lima y ha presentado una ponencia que está vinculada a este tema. ¿Cuáles han sido los hallazgos de su investigación? Mira, algo interesante, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de 25 años de publicaciones, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y encontramos 1020 papers revisados, o sea, que se hicieron la revisión sobre el tema de transformación digital y competencias humanas. Estos recién han venido, digamos, a generar como un tópico de investigación a partir de la pandemia, porque antes la parte de transformación digital como investigación era un tópico de infraestructura o un tópico de tecnológico, más cuando todo el mundo nos enfrentamos a la pandemia donde había la necesidad de poder digitalizarnos, comenzamos a ver de que faltaba algo más que la sola tecnología, ¿no? Entonces ha habido un incremento, por ejemplo, en estas investigaciones y justo esas investigaciones dan luz, ¿no? A estas competencias, ¿no? Que te comentaba, ¿no? Como el tema de la adaptación, la comunicación, los perfiles, ¿no? De pensamiento crítico, la gestión de parte de los líderes de cómo gestiona su talento humano. Si tiene un talento humano que sí conoce la parte digital, pues cómo hago para mantenerlo y de otro lado cómo hago para poder hacer un reclutamiento y una selección de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces el poder, ¿no? Hacer esta gestión, ¿no? De los recursos para poder desarrollar este proceso. Todas las empresas pueden, microempresas, pequeñas, o sea, no hay un límite ni de tamaño ni tampoco de sector, ¿no? ¿Y cuáles diría usted que son los retos comunes que comparten las economías de APEC de cara a este proceso de transformación digital en el campo del desarrollo de las competencias humanas? Creo yo que primero es la parte de infraestructura, ¿no? O sea, vimos justo en los números en algunas presentaciones en la parte de infraestructura, hay países desarrollados o algunos del Asia que están sobre el más del 99% de cobertura digital. En el caso de nosotros no suele pasar así. A veces los números nos dicen que estamos sobre el 80%, pero esto es a nivel el celular, pero no a nivel, ¿no? El uso de plataformas o software. Entonces ahí tenemos una brecha importante de primero dar a conocer y sensibilizar que existen
diferentes plataformas, ¿no?, que se pueden utilizar, saber para qué la van a utilizar cada una de ellas, ¿no? Y otro definitivamente algo que entre todos los países tenemos que, ¿no?, identificar cómo la parte informal también está entrando el proceso digital. Por ejemplo, todo lo que son las billeteras digitales. Esa es una forma en la que los empresarios informales y formales han unificado esfuerzos y que definitivamente está resultando, ¿no? No, y definitivamente el tema de la transición a la economía formal es uno de los pilares de la agenda de APEC durante este año, durante la presidencia peruana del foro, ¿no? Es un tema que no se puede dejar de lado. Pero ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de la situación que tenemos en el proceso de transformación digital en materia de competencias humanas? O sea, ¿de qué herramientas disponemos para poder hacer este diagnóstico, para saber en dónde estamos? Bueno, las organizaciones definitivamente tienen que identificar cuál es el perfil requerido. Entonces, para sus procesos, ¿no? Porque viene toda una planificación, no es solamente decidir voy a adquirir la tecnología, la computadora, el software, ¿para qué la voy a necesitar? Cuando identificamos para qué la voy a necesitar, ¿quién la va a manejar? ¿No? Por ejemplo, ahora que estamos también con la incorporación de la inteligencia artificial, perfecto, esa inteligencia artificial ¿para qué me va a ayudar? Para generar datos. ¿Y quién va a analizar esos datos? ¿De qué forma los voy a analizar? ¿Cómo los voy a utilizar? Entonces hay todo un entorno, ¿no?, de maximizar y mezclar competencias técnicas y competencias soft también, ¿no? Sí, es una agenda de largo aliento que implica un esfuerzo público-privado, pero es un tema muy importante para poder avanzar, para poder ir hacia una transición a una economía formal y más desarrollada. Doctora Larios Francia, ha sido muy interesante conversar con usted. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Gracias a PEC. Muchas gracias. Ha sido la doctora Patricia Larios Francia, docente investigadora de la Universidad del Pacífico. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024.